Bien, entonces, señores, la célula. Y entonces, señores, por eso es importantísimo, nos estamos dando cuenta que hablar y conceptuar qué cosa es farmacología molecular, ¿no? Es simplemente entender desde que ya nos habló su compañera Pérez Medina, nos dijo la interacción, ¿no? La interacción entre el fármaco y la célula blanco, ¿no? Cuando hablamos de célula blanco, la célula objetivo, la célula diana también le puedes decir, ¿no? Simplemente es qué cosa se suscita en ese proceso, ¿no? Post administración de fármacos, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el resultado que conlleva esa interacción, ¿no? Aquí ponemos como ejemplo, ¿no? Y esto explicado desde el punto de vista bioquímico, biofísico, como dice acá. Explicado. Es en esencia algo tan sencillo que debemos conocer a profundidad, ¿no? Es conocer la farmacología a profundidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces se podía notar en mis alumnos en pregrado, no sé si les pasó a ustedes también, que a veces mimetizan estos mecanismos sin entender la esencia del por qué, ¿no? Como para poder de repente buscar sustitutos. Si así fuera, habláramos del asma, buscar sustitutos, ¿no? Si es que no hay respuesta a los beta agonistas, ¿qué puedo hacer? Porque, ¿no? Por eso es importante asociar siempre que, que hay una necesidad de conocer el proceso de desarrollo de una enfermedad, quiere decir la fisiopatología, pero antes de eso tengo que conocer la fisiología de mi cuerpo, cómo funciona y cómo se afecta por la enfermedad y los medicamentos cómo entran a tallar, ¿no? Para solucionar el problema de salud, ¿no? Para eso tomo medicamentos, ¿no? Entonces, como ejemplo, acá también traemos otro tipo de estructura interesante en la cual podemos ver la magia que tiene entender que muchos procesos que estamos viendo acá, alguien que pueda ubicar, que estamos viendo, qué sistema es este, de quién estamos hablando acá, de quién estamos hablando, ¿tienen idea? ¿No? Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, señores, de cómo es que funciona en este caso el sistema digestivo, en lo que es la liberación del ácido clorhídrico como para poder formar el famoso quimo, que viene a ser el alimento prácticamente preparado como para poder ser absorbido, transformado en kilo a nivel del intestino y poder ser reutilizado, ¿no? Sustrayendo los micronutrientes de cada alimento que pasa por el estómago, ¿no? De entender, miren, el sistema tan complejo que tiene el sistema digestivo, ¿no? En la cual, e incluso si acá remontáramos, participan diversos tipos de células. Estas vienen a ser las células blanco. Diversos tipos de células, cada una tiene tarea por cumplir, ¿no? Cada una tiene papel por cumplir. Y si alguna de estas generara daño, llámesele, por ejemplo, hablemos qué es lo común en el sistema digestivo y hacia dónde va esto, hacia dónde va dirigido todo este mapa que estamos viendo acá, pues de entender cómo funciona, ¿no? El estómago en el proceso digestivo, ¿no? También de entender que cuando alguno de estas células involucradas en todo ese proceso complejo, donde cada una tiene tarea diferente por cumplir, miren la concatenación que hacen, ¿no? Células diferentes una de otra, células enterocromafin por acá, célula parietal, célula epitelial superficial, cada una con una tarea diferente a cumplir, ¿no? Y la comunicación que hay entre ellas para ejercer una tarea, ¿no? Un objetivo, ¿no? Acá estamos viendo, pues, que media incluso, por ejemplo, hormonas como la gastrina que viene, ¿no? Se podría decir, a través de la simple captación de la vista, ¿no? Que se genera el hecho de observar, por ejemplo, acá un pollo a la brasa, yo genero gastrina, ¿no?
Esta hormona liberada viaja por el torrente sanguíneo, ahí vamos viendo los tipos de comunicación que se establecen, endocrina, parácrina, ¿no? Para dar al lugar a una serie de procesos bioquímicos, como estamos viendo acá, por ejemplo, que la gastrina interactúa con receptores que vienen a ser las compuertas que la célula, ¿no? En este caso la célula enterocromafín, requiere de la activación para poder generar la respuesta que de esta se espera. Cada una tiene tarea por cumplir. Por ejemplo, el enterocromafín, ¿qué hace? Libera histamina por acción de, en este caso, la hormona gastrina, ¿no? Libera histamina, y esa histamina, ¿hacia dónde va? Dirigida a otra célula donde específicamente va a buscar su canal de entrada, su canal de ingreso, ¿no? A esto se le llaman los receptores. Cada uno tiene un receptor específico. Y eso también vamos a ir aprendiendo de que acá todo en la célula, todo proceso es altamente selecto, ¿no? Altamente selecto y es frente a un proceso de estímulo que va a reaccionar, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, los antagonistas muscarínicos a nivel receptores M3, por aquí vemos también la acetilcolina a nivel receptores M1, cada una tiene papel por cumplir. Prostaglandina E2 a nivel receptor SP3, ¿no? Cada una, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la célula parietal? Formar el ácido clorhídrico, a final de cuentas. Formación del ácido clorhídrico necesario para formación del quimo, ¿no? Y luego, posterior a este proceso, bien sabemos que ese estómago también entra en una etapa en la cual tiene que contrarrestar esa sustancia que es altamente corrosiva, ¿no? Una vez que el alimento ya pasó, ya cumplió su objetivo, va a entrar a tallar las células, células epiteliales superficiales, ¿no? También promovidas, dentro de ellas, por ejemplo, prostaglandina media, ambos procesos, estamos viendo acá, y los receptores muscarínicos se ven involucrados también acá, ¿no? En la promoción y producción del moco, el fenómeno de la citoprotección y el bicarbonato para contrastar el pH, ¿no? Hacer un espacio buffer en ese medio que se llama luz gástrica, ¿no? Que cuando todo este proceso, que es tan organizado en el estómago, falla, tenemos medicamentos que van a contrarrestar quizás o promover, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hablábamos de sucralfato, ¿qué efecto tiene? Efecto citoprotector, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, que si hay una desmedida salida de ácido clorhídrico a la luz gástrica, tenemos fármacos que pueden contrarrestar esa acción. Tienen también ellos dónde actuar para bloquear ese tipo de procesos, ¿no? E igualmente, si quisiéramos promover, por ejemplo, hablemos esto del fenómeno de la citoprotección. Incluso tenemos aquí, por ejemplo, fármacos como el propio, llámese, sustitutos, ¿no? Ahí se le denominaría fármacos agonistas y también tenemos fármacos antagonistas, ¿no? Que también pueden ser solícitos en este tipo de procesos cuando vemos que, por ejemplo, media, por ejemplo, para la producción de ácido clorhídrico, la actividad de la acetilcolina. O sea, es toda una suma de procesos importantes que a través de la farmacología molecular la vamos a lograr entender y debe ser así estudiada la farmacología porque se hace más sencillo captar, ¿no? No de aquellos procesos en los cuales me aprendo de paporreta y ni siquiera entiendo que cuando, por ejemplo, quisiera interactuar con un médico, tenemos que tener nivel, ¿no? Nivel de conocimiento de farmacología porque es la forma como vas a llegar a él, ¿no? Entonces, es por eso que este curso se sostiene porque debería ser es la esencia de la carrera, ¿no? Y que lamentablemente en pregrado por el tiempo y las materias que llevamos en curso, la farmacología la tratamos de matar en un solo año, y es muy corto, señores, ¿no? Entonces aquí vamos a sustentar más esos aspectos que quizás faltaron para poder entender mucho mejor la farmacología, hacerla más sencilla, señores. Para eso es importante conocer quién, qué somos nosotros, ¿no? ¿Qué somos nosotros?
¿no? Porque hablamos de enfermedad, hablamos de fármacos. A ver, vamos a llamar al público para que no se aburran, para que no se duerman, para que no se dediquen a otra cosa. Somos un conjunto de células. ¿Será un pequeño conjunto de células o somos qué? 1.000.000 de células, señores. Entiéndase que una célula, un grupo de células forman un tejido. Un tejido va a dar lugar a la formación de órganos, ¿no? Y en tanto vamos creciendo en cantidad de células, vamos formando no solo órganos, sino sistemas y aparatos, los que nos permiten vivir, ¿no? O nos permiten cumplir con las diversas funciones para sostener la vida. Y para eso es importante hablar de la célula. Bien, entonces la célula, como dice acá, unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Si no existiera la célula, prácticamente es el pequeño laboratorio de nuestro cuerpo. Si yo hablo ahorita, muevo las manos, parpadeo los ojos, ¿no? Movilizo la mano quizás para escribir. Señores, hay 1.000.000 de células que están trabajando en todo ese proceso concatenado, así como hemos visto en el proceso digestivo, para poder lograr esos objetivos. Entonces, gracias a ella vivimos, ¿no? Es por eso que es importante entender que, por ejemplo, ella lo único que te pide es oxígeno y glucosa como para poder vivir, ¿no? Mientras haya oxígeno, estamos vivos, ¿no? El día que nos falte oxígeno, vamos a estar bien muertos. Eso es lo que te pide la célula. La célula, como dice acá, estructura constituida por 3 elementos básicos. Dentro de ellos la membrana plasmática, ¿no? Citoplasma, donde están embebidos todas las organelas. Y es importante aquí entender que tenemos un núcleo, y dentro de ellos se podría decir el material nuclear, el que comanda todas las funciones, ¿no? De lo que va de cada célula a cumplir. Y hemos visto aquí, célula enterocromafín, tiene un trabajo, la célula que acabamos de ver, epitelial superficial, tiene otro trabajo para cumplir, la célula parietal, otro trabajo a cumplir, cada una, o sea, cada célula trabaja de manera concatenada, en algunos casos de manera independiente, cada una sabe su trabajo a cumplir, no todas van en un solo sentido. Hablemos sistema digestivo, sistema urinario, ¿no? Cada una tiene trabajo por cumplir, ¿no? Entonces, tienen en esencia estas 3, digamos, estructuras básicas, ¿no? Y también se dice de ellas y se espera que cumplen con 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción, que las podemos ver acá. Nutrición, como les dije, si no la nutres, simplemente caquexia, muerte, ¿no? Apoptosis celular, bueno, eso es un proceso que se va a dar de manera continua también en el proceso de renovación, pero ¿no? La nutrición es importante, es por eso que hay que comer todos los días. Debemos nutrirnos de ese nutriente que pasa por el estómago y se absorbe en el intestino. Glucosa va a ser el alimento esencial para ellas, ¿no? Nosotros somos heterótrofos, porque nosotros no formamos nuestro propio alimento, como sí lo hace, por ejemplo, ¿qué tipo de ser vivo? ¿Quién fabrica su propio alimento? Daniel Montes. Las plantas. Las plantas. Muy bien, no sé quién dijo las plantas. ¿Ah? Lozano Mena, doctora. Lozano Mena, le aumentaremos un puntillo más por ahí. Está bien. Las plantas, señores, autótrofas. No, ellos solamente requieren, dame agüita, así como tengo mis lindas plantitas afuera, que cuando las tenía en la parte baja, les cuento, no le llegaba el sol, se morían y se morían y se morían. Las he puesto en una parte alta, si vieran lo lindas que están, ¿no? De todo el edificio, creo que son las únicas que están muy bonitas, porque estas plantitas no toleran estar en sombra, no toleran. Una de ellas sí sobrevivía, pero se lucen más bonitas ahora en el balcón, ¿no? Entonces, ellas no necesitan más que le suministren agua para formar todos sus alimentos necesarios como para poder vivir. En cambio, nosotros requerimos, por eso que tenemos que comer el rico pollo a la brasa, que hoy día, bueno, me dio gusto de probarlo, para
aprovechar de ahí y nutrir mis células, ¿no? Otra función importante de las células, cumplen funciones de relación, ya las hemos visto, ¿no? Ya las hemos visto. Cada célula tiene un trabajo por cumplir, pero a veces trabajan de manera concatenada. Tiene que haber comunicación celular, porque si no, solas no van a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces es importante esto de la relación. Captan, responden, se adaptan a su medio. Y otra cosa importante es que, como les dije, tenemos un proceso que se le llama apoptosis celular, muerte celular programada, que requerimos para ir innovando nuestras células del cuerpo, sino que sería de nosotros, ¿no? Los niños habrán visto cómo crecen de ser pequeños seres que pesan 3,5 kilos hasta unos cuantos centímetros desde que son concebidos. Imagínense a dónde terminan. Un hijo que tiene 1,82 m, me parece, mi hijo de 18 años, alto, para mí alto, porque bueno, en mi familia sí hay altos, ¿no? En mi esposo no. Entonces, dense cuenta a lo que llegamos en el transcurrir de la vida, ¿no? ¿Y gracias a quién? A que las células se reproducen, ¿no? Se reproducen también para bien, para crecer de forma sana, como también para generar enfermedades cuando hay un desorden en el crecimiento. Ejemplo de una enfermedad atribuible a este proceso, ¿no? Cuando hay desorden en estos procesos de crecimiento, que puede ser meiosis, mitosis, ¿no? Y que hay medicamentos que contrarrestan ese efecto. A ver, dígame uno de ustedes. Vamos a ver por acá. ¿Cuál? ¿Un antineoplásico puede ser, doctora? Un antineoplásico huacayo, pero una enfermedad, ¿para qué utilizas el antineoplásico? Para una leucemia. ¿Qué es la leucemia? Cuando nos dio un cáncer a la sangre. Cáncer a la sangre, ¿no? Entonces date cuenta, para eso se han diseñado los medicamentos, porque simplemente estamos yendo sobre todos los procesos que una célula genera como respuesta. Dentro de ellas, en la reproducción, perfecto para renovar tejido, pero muchas veces se considera anómalo cuando el crecimiento sale fuera de lo controlado, ¿no? Entonces, utilizamos fármacos para frenar este proceso anómalo que genera, a final de cuentas, formación de tumores, en el caso del cáncer a la sangre, destrucción de las células formes, ¿no? Que prácticamente no le dan calidad de vida al paciente, ¿no? Complican su salud. Entonces es eso, farmacología molecular, ¿no? Entiéndase también que la importancia radical que tienen las células es entender que desde el ser mucho más pequeño que lucha por vivir cuando infesta un cuerpo, ¿no? Generando, por ejemplo, una infección del tracto urinario, háblese de 5.000 colonias en promedio para poder generar la infección del tracto urinario, y que lucha por persistir en el cuerpo de la persona porque está buscando la sobrevivencia, ¿no? Entonces, nosotros para esos y a esos seres tan pequeños, microscópicos, denominados, por ejemplo, ya sea bacterias o protozoos, por ejemplo, dentro de ellas háblese de cierto tipo de parásitos, ¿no? Que también son pequeños en esencia. Alguna vez en la tesis de pregrado que hice fue trabajar con Cryptosporidium sp, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos, que es un protozoo, ¿no? Seres unicelulares, muy pequeñitos, que buscan sobrevivir y que desde el mucho más pequeño tienen estructura celular. Si no hubiera célula, no hay vida, señores. Así como los pluricelulares, ¿no? Pluricelulares, plantas, animales, hongos. Entonces, ¿desde cuándo conocemos ese concepto? Pues prácticamente es de asumir, ¿no? Que si no hubiera células, que si hubieran, en este caso, si no hubiera existido las células, no habría vida ahorita, señores, ¿no? No habría vida, ¿no? La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Acá lo estamos viendo, ¿no? La Tierra no estaría poblada, ¿no? Tenemos tantos seres muy pequeños, unicelulares, como los pluricelulares, ¿no? Estamos rodeados de todos ellos. Los tipos de células que existen, para hacerlo más rápido, tenemos aquel que denominamos
procariótico y de aquel que denominamos eucariótico. ¿Dónde radica la diferencia? Simplemente veamos acá en el mapa, ¿no? De que todo ser procariótico, llámese bacteria, ¿no? También esto se podría decir virus, bacterias, aunque ellos tienen, sí, bacterias, ¿no? Ellas, por ejemplo, ¿qué tienen? Tienen su embebido en la Presentan pared bacteria. celular y No, una no, carece. bueno, Una pared presenta y otra celular, carece. ya. Uno tiene, claro, es una parte de su estructura que tiene en pared celular, pero la esencia de eso está en que solamente, miren, la diferencia clara y objetiva. El material nuclear acá está libre en una bacteria. En cambio aquí nosotros tenemos una estructura de membrana nuclear que separa el núcleo del resto del citoplasma donde están las demás organelas. Ahí va la esencia para definir procariótico, eucariótico. Muy aparte, bien sabemos que la bacteria tiene pared celular. Si habláramos en este caso, hongos, podríamos decir tienen cápsula o cápside, si habláramos, por ejemplo, de los virus, ¿no? Pero la esencia va en relación a cómo se presenta el material nuclear. Este está libre y en cambio este está protegido por la membrana nuclear. Ahí es la circunstancia. Se dice del procariótico que solamente presenta ribosomas y los ribosomas son parte de los organelas de la célula que cumplen una función. En cambio nosotros tenemos no solo organelas, otro tipo de estructuras como los vemos acá, mitocondrias, ribosomas, ¿no? Centriolos, en fin, ¿no? También se dice de la célula procariótica que es, bueno, característico de reinomoneras, ejemplo las bacterias, y esto característico del resto de seres vivos. Tanto esto, llámese, hablemos de resto de seres vivos, esta de acá, por ejemplo, tanto animales y vegetales, ¿no? Célula eucariótica, nosotros somos seres eucarióticos. En cuanto a la estructura de las células o las formas variadas, ¿no? Prácticamente diseñadas de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Llámese, por ejemplo, espermatozoide, ¿no? Que va a ser necesario para la fecundación del óvulo y dar lugar a una nueva vida. Imagínense si no tuviera esta estructura, ¿no? Y tuviera esta, por ejemplo, el óvulo aquí está, miren, un huevo a ser fecundado. Si tuviera de repente esa estructura como él la tienen las neuronas, de repente no sería lo adecuado, no sería lo adecuado. O sea, cada célula se adapta de acuerdo a la necesidad del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos se dice en forma de picarón y que tienen prácticamente entre comillas, esta característica de forma necesaria como para poder cargar, ¿no? En este caso, moléculas de hierro, y las moléculas de hierro van a llevar oxígeno, ¿no? Y también la hemoglobina, ¿no? Cada uno tiene su trabajo por hacer. La neurona igual tiene una estructura, están viéndola acá, quizás un poquito desordenada, pero es que porque esta es la esencia del, digamos, del trabajo cognitivo de todo ser vivo y de todo prácticamente el tipo de respuesta que nosotros vamos a dar, donde vamos a ver qué es la concatenación o la sinapsis de una neurona a otra. Es por eso que la ven así, con sus dendritas ahí listas como para poder unificarse. En cambio aquí, el espermatozoide simplemente necesita unirse al óvulo y es todo, ¿no? Entonces cada una adopta la forma de acuerdo a la función que va a desempeñar. Tipo de células eucarióticas, estamos viendo acá, tanto de manera característica la célula animal como la célula vegetal, que la hace diferente, solamente que una tiene membrana celular, la otra tiene pared celular, entre otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, que la célula vegetal tiene cloroplasto, una vacuola muy grande, a diferencia de la célula eucariótica de otros seres vivos, llámese mamíferos, incluido el hombre, ¿no? Entre otras organelas, ¿no? Que vemos que comparten similitud, ¿no? Así como el material nuclear o la membrana nuclear donde está protegido el nucleolo y el núcleo.
Es lo único que le hace diferente. Otra es que la membrana de célula animal tiene centriolos, ¿no? Miren su vacuola grande acá, vacuola pequeña acá. Son semejantes, ¿no? En algunos aspectos ya diferencia. ¿Qué más? Tratemos de avanzar. La estructura de la célula, quizás repetir un poquito, decir que consta de la membrana celular, que viene a ser la barrera que impide, como la puerta en tu casa, ¿no? Que impide que otra persona ingrese, ¿no? Que tiene una cerradura específica, ¿no? No va a permitir que ingrese cualquiera, porque si no, el objetivo de esta membrana es no causar la desestabilización de esta estructura importante, que sería si no tuviéramos membrana celular, ¿no? Las células serían altamente lábiles, como lo es, por ejemplo, la célula procariótica al dejar su material nuclear libre, ¿no? Es por eso que nosotros encontramos, por ejemplo, para cuando preparábamos los antibióticos, encontramos cuál es digamos, el punto de equilibrio, cuál es el punto débil de la estructura, vamos sobre ese objetivo, ¿no? Los antivirales, por ejemplo, están preparados también sobre los puntos específicos para poder contrarrestar desde el contacto que tiene la célula con digamos, la célula huésped con el virus, ¿no? Y toda esa secuencia que tiene para formar nuevos viriones, pues los fármacos van a ir a contrarrestar esos procesos. ¿Quién media, digamos, la primera batalla va a ser la membrana celular para tratar de evitar ser destruida, ¿no? Entonces, la fabricación de fármacos va en esos sentidos, ¿no? Primero llego a membrana, puedo llegar al núcleo también, si es que logro, ¿no? El principio, digamos, la interacción adecuada, como puedo también ir sobre algunas organelas, si así fuera, ¿no? Porque sé que acá se dan procesos bioquímicos continuos, de manera que sostienen viva esta estructura. Entonces, los medicamentos van sobre cada, tienen, como se dice, un punto a donde generar respuesta. El citoplasma viene a ser la estructura, como dice acá, que contiene fundamentalmente agua, proteínas y electrolitos, donde están embebidos las diferentes organelas y en la cual se van a dar los procesos metabólicos, ¿no? También puede buscar un medicamento que contrarreste eso, ¿no? Finalmente, el ADN, que es el material genético que va a permitir ordenar a la célula cómo va a responder frente a una noxa, ¿no? Alguien que quiera ingresar de fuera. Es la que va a decir si ingresa o no ingresa, ¿no? Y si tuviera un comportamiento anómalo también dirá, pues vamos a crecer de manera desmedida, ¿no? Depende, ella ordena, como se dice, es el presidente de la casa, ¿no? Vamos a hacer otra transparencia y vemos, ya hablamos de las organelas, cada una tiene función por cumplir, ¿no? Se podría decir, pues vamos a ver acá, ¿no? Cada una se encarga de una labor diferente, de algunas que se dedican a limpiar a la célula, de algunas que se dedican a dar energía a la célula, de otras que se encargan de, acá vemos, por ejemplo, fabricar proteínas, por ejemplo, a nivel de del retículo endoplásmico, proteínas que son transportadas por todas las células, sí, que van a ser prácticamente las que van a dar el tipo de respuesta que el núcleo genera, ¿no? Que el núcleo genera, porque es el que manda aquí dentro de esta célula. Miren el trabajo que tienen las mitocondrias, obtener la energía necesaria para que la célula cumpla sus funciones, ¿no? El aparato de Golgi, ¿qué hace? ¿No? Si la vemos, cada uno tiene tarea por cumplir, ¿no? Transporta sustancias al exterior de la célula, el aparato de Golgi. Las vacuolas son vesículas llenas de sustancias de reserva o desecho, ¿no? El basurero de la casa, los lisosomas que hacen, generan digestión celular cuando, por ejemplo, ingresa por fagocitosis o endocitosis, ingresa a una estructura al interior de la célula, ¿no? Los ribosomas fabrican proteínas, ¿no? Que son, digamos, las formas como va a responder la célula al exterior, ¿no? Entonces, cada uno tiene tarea por hacer. Ahondemos un poquito respecto a la membrana celular en su papel importante, ¿no? Dice, son estructuras dinámicas, pues no es una estructura en la cual simplemente, ¿no? Esto no funciona,
prácticamente es la esencia digamos, la esencia de existencia de una célula, ¿no? Si no hubiera membrana celular, ¿qué sería de una célula? ¿No? Es importante, cumple papeles fisiológicos y vitales, como dice acá, y le permite interactuar con otras células y con las moléculas del medio ambiente. Ella va a saber cómo responder, por ejemplo, en el caso hablaba del virión, por ejemplo, del VIH, el cual para ingresar, y hablemos de lo más reciente que ha sucedido, ¿no? En Perú, del virus del COVID-19. Encontró, por ejemplo, los receptores ECA de las células, y dónde específicamente, cuáles, a nivel pulmonar, digamos, la clave como para lograr su objetivo, ¿no? Dañar, en este caso, el alveolo pulmonar, ¿no? Colapsar el alveolo pulmonar de manera que no haya intercambio gaseoso y generar ese fenómeno neumónico que semejaba un comportamiento parecido al asma, ¿no? Que terminaba matando a las personas porque nadie quería entender que los viriones o los virus también pueden ocasionar ese problema del fenómeno de en este caso llámese de se le llama hay dos mecanismos, dentro de ellos establece de la atopía, a través de la cual vamos a generar una respuesta alérgica a ese nivel que va a generar el cierre de la luz bronquial, ¿no? La broncoconstricción, que va a dar como respuesta, y es lo que se observaba cuando había el virus B19, ¿no? Que fue altamente agresivo en cierto tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, ¿quién permitió, por ejemplo, que se suscite ese evento? Pues que la membrana celular, ¿no? Como dice acá, es la que regula el intercambio de sustancias con el resto de células también, entre otras tareas, ¿no? Me dio ese proceso, pues que había la estructura en este caso de los neumocitos, había el receptor ECA a través del cual lograba ingresar el virus del COVID-19, ¿no? Bueno, a través de qué llámese en este caso, la estructura que tiene corona, ¿no? Tipo corona, atribuible dentro de ellas, hasta yo lo guardé, uno de sus, digamos, tiene una estructura en base a 4 proteínas, las que median ese tipo de interacción, como decir, la llave que abre la puerta, ¿no? A pesar que es ajeno a la casa, ¿no? Pero así, cada ser vivo busca su objetivo, sobrevivir, ¿no? En base al huésped, ¿no? Sobrevivir en base al huésped. Y eso es lo que vemos en el día a día de las enfermedades. Dicen, organismos multicelulares tienen la tarea adicional de regular, en este caso dice regular el intercambio permanente de sustancias entre las distintas células especializadas que lo constituyen esencial para proteger la integridad de la célula. Llámese condiciones de pH, concentraciones iónicas, que permitan el desarrollo de sus procesos metabólicos y la coordinación de sus actividades. Entonces, prácticamente la membrana celular es prácticamente si logramos una apertura a este nivel, si es una noxa, lograremos generar una enfermedad, como también va a ser aquella que logre aperturarse, ¿no? O permitir el ingreso de X medicamentos para contrarrestar a la enfermedad. ¿No? Es importante la membrana celular. Ahora, no solamente trabaja en ese proceso a la par de los nutrientes, sino también permite eliminar los desechos, ¿no? Procedentes de su propio metabolismo. ¿De qué compone una membrana celular? Bicapa fosfolipídica, hemos dicho y conocemos todos, ¿no? Que en esencia, bueno, dentro de la bicapa fosfolipídica tenemos colesterol, importante, se podría decir, componente, ¿no? Quizás base de muchos, digamos, en este caso, de muchas hormonas, entre otras, que participan en diversos procesos fisiológicos, ¿no? Pero que también, en esencia, entiéndase que esta membrana celular, bueno, que en esencia es por 60% proteínas, 30% fosfolípidos, ¿no? Y 10% glúcidos, ¿no? Le hacen tener una característica peculiar, se podría decir, ¿no?
se dice que, por ejemplo, para poder ingresar a una célula, una sustancia X, una molécula nueva, tiene que ser, en principio, hidrosoluble, ¿no? Y que va a requerir, dentro de ellas, por ejemplo, estructuras que de por sí tiene la membrana celular, que se le llaman proteínas, como dice acá, que participan como canales, ¿no? Canales para permitir el ingreso de X sustancias de fuera al interior de la célula. Prácticamente es una estructura, es como decir, estructuramos el Mall del Sur porque sabemos muy bien, bueno, sabemos muy bien por dónde ingresar y por dónde evacuar, ¿no? Evacuar, ¿no? Hay toda una estructura, el arquitecto que diseña lo hace con ese objetivo, ¿no? Entonces, prácticamente la membrana celular tiene una estructura semejante, ¿no? Tiene un papel, dijimos, fundamental en muchas tareas, ¿no? Eh, También por su estructura bicapa fosfolipídica la hace que se comporte como una, de todas ellas, por el porcentaje que tiene de fosfolípidos, como una molécula anfipática. Quiere decir que tiene un extremo hidrosoluble, ¿no? Hidrosoluble y un extremo liposoluble, ¿no? Al interior celular, ¿no? Porque dijimos que el interior, en esencia, es colesterol, ¿no? El bueno. Entonces, por eso es importante entender que no hay medicamento, ¿no? Que no penetre si es que este no es solubilizado. Por eso es importante que, por ejemplo, si ingresa por boca, adecuar mínimo medio vaso de agua para poder obtener ese objetivo. Y es que el que prepara la fórmula, por ejemplo, ya sabe cómo, entre comillas, desleír, ¿no? la tableta de manera que se haga soluble, ¿no? Y ya ahí actuarán los procesos ADME, de todo es importante la absorción, ¿no? A nivel de, podría ser a nivel tracto gastrointestinal o a nivel del intestino, dependiendo si es una molécula, un ácido débil o base débil, ¿no? Dependiendo. Pero lo importante es que tenga que ser solubilizado. Si no es soluble en el medio, no va a poder penetrar al interior de la célula, porque el objetivo es al interior de la célula, ¿no? Entonces eso es importante. Y esa característica tiene esta membrana celular anfipática, ¿no? Un lado lipo y un lado hidrosoluble, ¿no? Cuando es altamente liposoluble una sustancia, va a ingresar sin permiso, pero cuando es hidrosoluble va a requerir, ¿no? De estructuras importantes, como vemos acá, de las proteínas que actúan como, se podría decir, actúan como canales, ¿no? Porque se requiere, pues, ¿no? De su presencia al interior celular. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Los canales que se establecen, o las proteínas transportadoras que también pueden estar en esa estructura. Dijimos que habían sustancias que podían pasar con facilidad, y dentro de ellas están, dijimos, las altamente liposolubles, llámese oxígeno, dióxido de carbono o etanol. En cambio, la célula, por su estructura bicapa fosfolipídica, anfipática, por ejemplo, no va a permitir que ingrese de por sí el agua o otras sustancias hidrosolubles como son iones, glucosa o urea. No van a permitir, ¿no? No van a permitir, acá estamos viendo. Entonces, es, digamos, ¿con qué fin? ¿No? ¿Qué sería de nosotros? Y habrán visto las estructuras, por ejemplo, en las cuales, por ejemplo, si hay un exceso de agua en el cuerpo, va a ir a cavidad libre y va a formar los famosos edemas, ¿no? Y esto cuando sucede, cuando el riñón empieza a fallar, ¿no? El riñón no trabaja adecuadamente, ¿no? Entonces no es, digamos, saludable. Entonces, ¿quién controla todos esos procesos? Es la membrana celular, ¿no? Reconociendo quiénes ingresan y quiénes no ingresan. Y si hay la necesidad de ingresar, será a través de los canales iónicos que va a pedir el permiso respectivo para hacer ese tipo de tareas, ¿no? Hablamos del colesterol, dice que está dentro de la bicapa fosfolipídica, determinante y fundamental su presencia, ya que da resistencia y fluidez a esta membrana celular, ¿no? Entonces, es esto. ¿Qué más podemos ver respecto de la bicapa fosfolipídica, la que estamos viendo acá en la parte inferior? Por ejemplo, hay sustancias como, por ejemplo, la glucosa, que cualquiera creyera, si es el alimento de la célula, ¿por qué no le deja entrar?
Entrará, sí, pero tiene que utilizar los canales adecuados. No es que entre no es que sea altamente permeable, como lo es, por ejemplo, el CO2, el nitrógeno, el oxígeno, ingresas libremente, sin mediar una compuerta, ¿no? Y aquí vemos también de que si quiere ingresar un ion, como en el caso que estamos viendo acá, requiere de la apertura de una compuerta para poder realizar su ingreso. Así como puede salir, también puede ingresar, pero a través de una compuerta determinada. Y todo eso lo establece la membrana, ¿no? Membrana citoplasmática, ¿no? Y estamos viendo en flechas lo que no puede ingresar y lo que puede ingresar libremente. Ya adelantamos un poquito esto, hablar de, por ejemplo, la importancia que tienen los canales. ¿Y qué son los canales? Pues son estructuras de proteínas. Hay algunas que atraviesan toda la pared, y eso se le llama proteínas transmembrana, como hay algunas que no, proteínas integrales que están ya sea en la parte externa, como también hay proteínas periféricas en la parte interna, dependiendo, ¿no? Entonces, la estructura de la presencia de las proteínas en esta pared tiene trabajo importante que cumplir, señores. A través de ellas, la célula logra establecer la comunicación necesaria si es que requiere de algo que esté fuera de su estructura interna, ¿no? ¿Qué funciones cumplen las proteínas? Aquí las seguimos viendo en otra transparencia y vemos, por ejemplo, de aquellas que cumplen tarea, dentro de ellas denominadas, por ejemplo, en la letra A, que median la formación de los canales iónicos, ¿no? Proteínas canal, ¿no? Como las vemos en la parte superior, ¿no? O también la característica de aquellos canales que permiten, por ejemplo, el pasaje de agua, sí, pero como dijimos, no es por cualquier sitio. Es un ejemplo característico de proteínas que trabajan en esa circunstancia, vienen a ser las estructuras de las acuaporinas que cada célula tiene, ¿no? A través de la cual va a permitir el ingreso del agua. Sin ellas no va a ser factible. Sin ellas no va a ser factible, por ejemplo, no va a haber de por medio esa organización que tiene la célula como para poder decidir qué entra, cuánto entra al interior de la célula, ¿no? También tenemos, ¿no? A eso se le denomina proteínas canal, ¿no? Tenemos las proteínas transportadoras. Estas que van a permitir, por ejemplo, que sustancias que son hidrosolubles, ¿no? Y que no es la característica, por ejemplo, de libertad de ingreso al interior celular, puedan ingresar al interior celular utilizando estas proteínas transportadoras, las cuales van a reaccionar ante un estímulo, ¿no? Un estímulo quiere decir el simple hecho de, como se dice, si fuera una puerta, el que yo coloque la llave y pueda lograr aperturar la cerradura, ¿no? Y esta me va a permitir recién abrir la puerta. Que si no tengo la llave, simplemente no puedo ingresar, ¿no? Entonces, actúan así las proteínas transportadoras. También tenemos aquellas, dice que actúan en la letra C. Decíamos que, por ejemplo, en la letra B, aquí está, las proteínas transportadoras actúan frente al estímulo que genera, ¿no? Digamos, si fuera una molécula o un medicamento que quiere ingresar, pues tiene que pedir el permiso respectivo para poder hacerlo. Si no, la proteína transportadora no va a reaccionar, y eso se le llama el estímulo, ¿no? Llámese, por ejemplo, el salbutamol, va a ejercer respuesta a nivel de receptores beta, el cual va a reaccionar frente al medicamento, ¿no? Se podría decir, el fármaco va a poder no ingresa, al ser hidrosoluble no ingresa en muchos casos, ¿no? No ingresa en muchos casos, y lo que va a generar es de repente una respuesta por mediación, en este caso de mediación para hablar del fenómeno del mensaje, ¿no? Llámese proteína G2, podría ser una de ellas, a fin de generar un proceso bioquímico al interior de la célula para lograr el objetivo terapéutico. Las proteínas transportadoras tienen esa capacidad, ¿no? Actúan como receptores de membrana que se unen, dice, ligandos específicos, lo que contribuye a la comunicación intercelular.
Ahí estamos hablando de la proteína G, ¿no? Receptores de membrana. ¿Quiénes? Por ejemplo, aquí. Estamos viendo acá que aquí, por ejemplo, el fármaco no ingresa al interior celular, pero sí logra generar respuesta celular, mediado por otros procesos bioquímicos. Llámese, este es el receptor de membrana. En cambio, acá la proteína transportadora sí permite que ingrese, ¿no? Sí permite que ingrese, ¿no? Protegiendo a esta estructura hidrosoluble. No voy a generar confusión, señores. Luego tenemos aquellas que también generan respuestas, ¿sí? Pero mediando en este caso, estimulando una estructura que en esencia es una proteína, ¿no? Por ejemplo, una proteína que en muchos casos, por ejemplo, se van a unir, se podría decir, una estructura en la cual van a necesitar de fusionarse dos en estructura para poder generar una respuesta al interior de la célula, ¿no? Ya acá, por ejemplo, ponen como ejemplo la fosfatasa alcalina ubicada en la membrana del hepatocito. Y también, entre otras propiedades que tiene la estructura, mejor dicho, las proteínas, es el anclaje del citoesqueleto o el proceso de la formación, ¿no? Nosotros en esencia somos proteínas, ¿no? En esencia, ¿no? Por eso se dice que es importante que en la nutrición haya proteínas, porque tiene la capacidad formadora. Entonces, por eso es importante. Esa es una estructura que, bueno, no vamos a tratar. Ahora, ya que conocemos en esencia la membrana celular y su papel importante para poder generar comunicación, poder generar, por ejemplo, la necesidad de sustancias que puedan ingresar como que puedan salir, vamos a ver cómo ingresan y salen esas sustancias del interior de la célula o ingresan al interior de la célula, ¿no? Entonces, de esto va a depender el tamaño de la molécula que quiere ingresar. Tenemos de aquellas de alta masa molecular, los mecanismos son a través de la endocitosis. ¿Qué quiere decir? Endocitosis involucra permitir por procesos de invaginación que ingrese una molécula grande al interior celular, ya sea por fagocitosis, pinocitosis o mediado por receptores, como también permitir la salida de esa molécula grande del interior celular, y eso se le llama exocitosis, ¿ya? Que hablaremos posteriormente. Más interesa hablar de radical importancia de aquellos de baja masa molecular, ¿no? En las cuales vamos a ver dos procesos importantes que tienen que cumplir para poder lograr ese objetivo, que es el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo a través de los que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que vienen a ser por difusión simple, donde no hay gasto de energía. Ósmosis, que va de menor gradiente a mayor gradiente, o difusión facilitada, y el otro proceso en el cual sí vamos a generar un gasto de energía propio de la célula. Aquí estamos viendo, digamos, la esencia de esta energía que toda célula tiene, se podría decir, para generar ese tipo de respuesta, y que al ser utilizada el ATP o adenosín trifosfato en esos procesos de transporte, va a generar procesos de transporte activo, ya sean primarios y secundarios. ¿Qué se entiende por difusión? Pues simplemente el pasaje, ¿no? Movimiento de átomos, moléculas o iones de una región de mayor concentración a una de menor concentración, y que esta, en esencia, va a buscar el equilibrio, ¿no? Se dirá que, por ejemplo, la difusión se completa cuando llega al equilibrio dinámico, ¿no? Esa es en esencia la difusión. Ya vimos estos en esencia, que explicaremos qué cosa es difusión simple, difusión facilitada, ¿no? Hablando del transporte pasivo, donde dijimos que no requiere de energía, pues la célula tiene todo este tipo de estructuras a nivel, ¿no? Membrana celular. Dentro de ellas los canales iónicos. Canales iónicos son estructuras, ¿no? Mejor dicho, aquí las vemos, los canales iónicos son estos de acá, ¿no? Donde van a permitir y van a ser altamente selectivos al pasaje de moléculas iónicas con carga iónica, llámesele sustancias polares, ¿no? Con carga iónica, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, moléculas importantes para la célula, sodio, potasio, cloro, calcio, ¿no? Que van a poder discurrir, pero para cada estructura o para cada molécula
es altamente selectivo el canal iónico, es altamente selectivo. Estamos viendo acá que simple el estímulo que se hace a nivel del receptor del canal iónico va a aperturar con libertad ese canal iónico. Este canal iónico también tiene la propiedad de permitir que salgan, así como ingresan, salgan fuera de la célula cuando ya no sean necesarios esos iones al interior celular. Y bien sabemos que es en esencia, se podría decir, el movimiento iónico va a generar lo que se le llama potencial de membrana, el movimiento de iones para generar prácticamente despertar a la célula, que puede estar, ya bien sabemos que toda estructura celular tiene 3 tiempos, ¿no? Cuando está activo, cuando está inactivo y cuando está en reposo. Entonces, los canales iónicos van a mediar todo ese tipo de procesos. Las respuestas que, por ejemplo, tenemos, que vamos a ver más adelante, se deben en gran magnitud a este tipo de intercambio, movimiento de iones, ¿no? Bien sabemos que por fuera siempre va a estar cargado electropositivamente, al interior negativamente. Formas a través de las cuales las moléculas intentan ingresar al interior celular, ya sea para cumplir un objetivo terapéutico, como también alimentos que pueden ingresar al interior de la célula. Entre ellas los nutrientes específicos, llámese glucosa, el oxígeno. Bien sabemos que no requiere de ese tipo de peros, ¿no? Pasa completamente la pared celular sin dificultad, y acá vemos como ejemplos para ingresar de fuera al interior denominado citoplasma, ¿no? Para cumplir su objetivo. A eso se le llama fenómeno de difusión simple, no requiere mediadores. En cambio, iones, habíamos dicho en el proceso de movilización que requiere para la célula dar ese tipo de respuestas, ya sea de activación, de reposo y de, bueno, se le llama despolarización, repolarización, reposo, que son en esencia las 3 fases importantes que tiene la célula, van a ser mayormente mediados por canales iónicos. Por eso se le llama canales iónicos. Son proteínas transmembrana que estamos viendo acá. No requieren más que ser, en principio, selectivas, dependiendo. Hay canal iónico, potasio, sodio, cloro, en fin, cada una. Eso sí es un requisito. Tiene una velocidad de acción que, comparada, por ejemplo, a esta estructura que viene a ser la proteína canal, esta es rápida, ¿no? Esta es mucho más lenta. Comparado a esto, digamos, una molécula ingresa, o en un minuto podrán ingresar 1000 moléculas, en un minuto ingresarán 100 moléculas, algo así comparable, ¿ya? Comparando una de la otra. Puedo redondear todo lo que está en teoría escrito más adelante, solamente visualizando los gráficos, y acostúmbrense que es lo que también vamos a pedir en esencia cuando explique, más enfocado a este tipo de información, que a veces esto queda más, ¿no? ¿Qué más podríamos decir para diferenciar uno de la otra? En esencia hay una diversidad de... Ahora, aquí vamos a pasar moléculas con carga iónica, ¿no? Que pueden estar en un medio hidrosoluble, con facilidad van a pasar. En cambio acá son moléculas hidrosolubles que tienen dificultad para pasar, ¿no? Dificultad para pasar, a diferencia, por ejemplo, de aquella molécula altamente liposoluble que no requiere de canal iónico. Ejemplo, los corticoides pasan con libertad, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hablábamos del salbutamol, es una molécula hidrosoluble que va a requerir de un transportador que viene a ser la proteína transportadora, ¿no? Que en algunos casos podrá ingresar. En el caso, por ejemplo, del salbutamol, no va a poder ingresar, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella? Simplemente va a unirse a su receptor específico y va a hacer un tipo de comunicación a través del cual, por ejemplo, va a pedir, ¿no? O va a solicitar, llámese, por ejemplo, cuando ustedes han ido a una casa muy pituca, ¿no? Tocan la puerta y simplemente escuchan a través o llámese, ¿no? En los departamentos existen esos aparatitos en la cual nosotros levantamos el teléfono y decimos sí, ¿no? Sí, con quién desea comunicarse, quién es usted. Identificamos a la persona y dependerá de nosotros si permitimos que esa persona pase al interior de nuestro domicilio, ¿no? Porque me vivo en un condominio, afuera tengo personas que cuidan el edificio,
¿no? E interiormente ellos también me comunican, sabe que hay un señor que quiere comunicarse con usted, no sé si permite que pase la persona. Ese tipo de comunicación va a existir mayormente en este tipo de transportadores, ¿no? Mediados por proteínas canal. Ese tipo de comunicación va a existir, ¿no? Que yo puedo decir, sí, pase, perfecto, como también puedo decir, deje su encargo en la puerta, deje su encargo en la puerta. Entonces, dejarán su encargo en la puerta, o sea, el simple hecho de que esta molécula se una al receptor, ¿no? Al receptor específico, simplemente va a generar al interior un tipo de respuesta, ¿no? Llámese, por ejemplo, mediados por proteína G, respuesta bioquímica que va a llevar a la consecución del objetivo terapéutico. Por ejemplo, ¿para qué yo doy salbutamol? Estoy dándolo con el objetivo de generar el efecto broncodilatador, la relajación del músculo liso bronquial. Entonces, eso voy a lograr mediado por proteínas o proteínas receptoras o transportadoras, ¿no? Entonces, depende de qué medicamento sea. Cada uno sabe por dónde tiene para ejercer efecto o respuesta celular, sabe por dónde buscar su ingreso. Cuando, por ejemplo, aquí ya me sale dentro del fenómeno del transporte pasivo, la difusión simple, porque no requiere, es, digamos, llámese, si hacemos una comparación en la casa, los que vivimos acá tenemos el acceso libre, incluido mi perrito, no, porque también soy miembro de la familia, Parinchugu. No, pero cuando uno es una persona extraña, nosotros somos los que vamos a controlar esa circunstancia, decirles pase, ¿no? O deje su mensaje en la guardianía, que yo ya me encargo de, ¿no? Ya de responder frente a su necesidad, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? Entonces, difusión simple y aquí difusión facilitada, ¿no? En la cual acá solamente la diferencia va en relación a la velocidad, una en relación de la otra. Muy veloz, menos veloz, ya hemos hecho la comparación, se le llama transporte pasivo. ¿Por qué transporte pasivo? A diferencia del transporte activo, es porque aquí requiere de energía para ejercer el efecto. Es igual una proteína transportadora semejante, ¿no? A otra cosa importante para cerrar el capítulo acá, en el transporte pasivo siempre va a ser no en contra del gradiente químico, va a ser a favor del gradiente químico. Siempre vamos a ir de mayor concentración a menor concentración. Esa es la regla importante. Que cuando nosotros vamos contra el gradiente de concentración, vamos de menor concentración a mayor concentración, ahí sí vamos a requerir, ¿no? Vamos a requerir de energía, ¿no? Y esa energía, dijimos en la célula, viene a ser el adenosintrifosfato, que toda célula la tiene por excelencia, para permitir movilizar, así como hemos permitido el ingreso, sacar del interior al exterior celular aquella molécula que ya consideramos no debe estar al interior celular. La célula en todos estos procesos que le llaman transporte pasivo, transporte activo, simplemente está cumpliendo su rol de protección. Sabe y regula cuando una molécula ingresa, cuando una molécula debe salir. Y utiliza en algunos casos esta energía en base al adenosintrifosfato o el ATP para lograr ese objetivo. Porque si nosotros no, o digamos, es como el edificio aquí, compáresele, ¿no? O vámonos al aeropuerto, que cada vez, digamos, el control es altamente selecto, ¿no? Solamente van a ingresar al avión los pasajeros que van a irse en ese vuelo. Cada vez vamos dejando en el camino a los familiares que de repente nos fueron a despedir. Esa es la función que cumplen en estos procesos. Ellos deciden quién pasa, quién no pasa y quién sale. Entonces es importante considerar esto en relación a la célula altamente selecta. Cada uno tiene trabajo por cumplir y donde el gradiente químico juega mucho. Y cuando hablamos de gradiente químico estamos hablando, ¿no? Que hablaremos de transporte pasivo y está más clara la idea. Cuando movilizamos moléculas de mayor concentración a menor concentración y transporte activo cuando movilizamos moléculas de menor concentración a mayor concentración, queremos hacer eso, simplemente vamos a requerir del gasto de energía, que la célula la promueve, ¿no? La promueve.
para generar ese tipo de respuesta. Eso es en esencia gradiente electroquímico. Bueno, ya vimos esto en la anterior transparencia, ¿no? Y ahí siempre voy a recalcar, molécula hidrosoluble, por eso es importante que el medicamento se dice tiene que ingresar con una cantidad X de agua para poder llegar a ese estado de hidrosolubilidad, de hacerse soluble. Si no es soluble, no se va a absorber. Verán ustedes que las presentaciones, por ejemplo, en vía endovenosa, para que ingrese al torrente sanguíneo, son líquidos, señores, líquidos, ¿no? Que si utilizamos la vía intramuscular, por ahí todavía encontramos algunas sustancias viscosas que van a demorar, y es por eso que utilizan una vía intermedia, que no puede ser administrada vía torrente sanguíneo. Entonces, el objetivo es esto de acá. La molécula que ingresa tiene que ser soluble, eso es importante, ¿ya? Ya hablamos esto en la anterior transparencia, ¿no? Ya saben qué cosa es difusión simple, no necesito, soy el dueño de casa, puedo pasar libremente. Dentro de ellas, moléculas altamente de origen lipoideo, no hidrosolubles, lipofílicas, CO2, oxígeno, corticoides, no requieren de hormonas, por ejemplo, ¿no? Cierto tipo de hormonas, llámese, por ejemplo, progesterona, estrógenos, por ahí van a ingresar, señores. Y también entiéndase que por la característica lipoidea, digamos, su acción va a ser un poco más amplia, más larga de ser retirada del cuerpo que cuando es una molécula hidrosoluble la que ingresa, ¿no? Y es entenderse, por ejemplo, el tipo de respuestas que hay a largo plazo. Si ingresa un corticoide, ¿no? Si ingresa un corticoide, por ejemplo, ustedes verán que si la consume de forma crónica, ¿cuál es la característica de un paciente que utiliza corticoides a largo plazo? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Por ejemplo, el hecho de la formación de la cara de media luna, el hecho de retener líquidos, el generar, por ejemplo, el bajo crecimiento de los huesos. ¿Síndrome de Cushing, doctora? ¿No? ¿El síndrome de Cushing por corticoides? Síndrome de Cushing, ¿no? Entonces te deja secuelas. Se va en largo plazo. Una molécula altamente lipofílica, ¿no? Incluso llega al núcleo celular para ejercer efecto, algunas de ellas, a diferencia de estas moléculas hidrosolubles, ¿no? Estas sufren para poder ingresar, que cuando lo hacen, ya les dije, o ingresas o te quedas afuera, pero me dejas tu encargo, no te preocupes, yo ya lo cumplo, ¿no? Esa es la ordenanza que tienen, y esa función la cumplen las proteínas transportadoras. A eso se le llama difusión facilitada, ¿no? Y siempre vamos a tomar en cuenta el gradiente electroquímico tiene que ser de mayor a menor concentración. Ahí estamos hablando del fenómeno de transporte pasivo. Ejemplos, aquí están de las moléculas que son altamente liposolubles que ingresan sin pedir permiso y utilizan igualmente canales específicos. El agua, por ejemplo, no ingresa por cualquier sitio, las aquaporinas, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, de los corticoides, también tienen un mecanismo a través del cual van a ingresar al interior celular. El esteroide, por ejemplo, va a encontrar ya acá en el interior del citoplasma, está su complemento. De aquellas que no ingresan, por ejemplo, lo estamos viendo acá, por ejemplo, cualquiera creyera glucosa, ¿no? Aminoácidos, nucleótidos no ingresan, señores. Y para ellos vamos a requerir de otro tipo de transportadores para poder permitir su ingreso. Vamos a ver eso. Esto que estén escritos, señores, ya lo he explicado en el anterior gráfico. Ya, esto es para que puedan leer un poco. Igualmente, la difusión facilitada a través de canales iónicos que dijimos, ¿no? También denominados poros. Solamente acá claramente dice compuestos polares y con carga iónica. Son muy selectivos, también lo dije. No todo el tiempo están abiertas, también lo he dicho, ¿no? Llega un tiempo en el cual se cierran, ¿no? No todo el tiempo. Y eso le da la estructura a la célula. Despolarización cuando estoy activa, cuando despierta la célula, repolarización cuando estoy entrando en la fase de previa al reposo y el reposo definitivo en la cual no voy a responder, ¿no? Esa característica la tienen los canales iónicos. Requieren, dije también, de la activación química o activación por voltaje o por carga
eléctrica, por voltaje, por carga eléctrica, sí, porque si no hay eso, tampoco se activa, ¿no? Que son altamente, su función de pasaje, ya dijimos, es rápido comparado a aquel de proteína transportadora y juega un papel importante en la transmisión eléctrica a lo largo, dice, las membranas en las células nerviosas. Esas son las que van a tener mayormente el manejo de canales iónicos, llámese neuronas, y en la contracción muscular, tejido estriado. Prácticamente estos canales iónicos van a trabajar mucho a nivel de células estriadas, como también células lisas. El efecto del salbutamol, por ejemplo, es por acción a nivel de músculo liso, receptores beta, ¿no? Y ese proceso de movilización de iones se le llama potencial de membrana, en la cual vemos fuera siempre cargas positivas y en la parte interior siempre va a ser cargas negativas, porque solamente el único ion que tengo acá interior es potasio. Más proteínas, dije, ¿no? Y afuera tengo sodio, calcio, cloro en gran cantidad. ¿Para qué se da esto? Este tipo de movimientos iónicos, ¿no? Es para simplemente mantener, digamos, a la célula, se podría decir, es un proceso continuo que tiene ella para demostrar y dar esto, digamos, a generar respuesta celular, dependiendo de qué proceso sea. Por ejemplo, si habláramos del corazón, ¿no? Se va a dar el fenómeno de despolarización que va a generar el fenómeno de la sístole o contracción. Luego llevamos una etapa de meseta en la cual, por ejemplo, y cuando hay despolarización, ¿qué hacemos? Ingreso masivo de sodio, que es el ion más importante a nivel extracelular. En la fase de meseta vamos a observar, por ejemplo, o fase 2, ¿no? Que ingresa sodio en menor proporción, pero calcio ingresa en mayor proporción. ¿Y calcio para qué ingresa al interruptor? Para complementar lo que habíamos dicho, ¿no? El fenómeno de la contracción muscular. Una vez que se da la contracción muscular, tenemos que pasar a la otra fase que viene a ser la relajación o diástole. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Promovemos la salida de ion potasio y se le llama la fase de repolarización para llegar, ¿no? En el punto cero sería en un determinado momento de haber pasado de cargas negativas hacia cargas positivas, volver al estado anterior, ¿no? Cargas negativas, a eso se le llama, ¿no? Y estamos viendo acá, potencial de reposo en la cual la célula no va a responder. Y toda célula pasa por este tipo de procesos. ¿Quién, por ejemplo, logra este fenómeno de decir, ya, descansa, ¿no? Es prácticamente, trabajan aquí de manera, se podría decir, de manera complementaria, las bombas, ¿no? Las bombas de iones, sea sodio, potasio, TPasa, una de ellas que es la más conocida, entre otras que pueden existir, los intercambiadores sodio-calcio, por ejemplo, si fuera a nivel cardíaco, ellas son las que van a llevar al estado de reposo a la célula, requiere de eso, ¿no? Es como decir, salgo a correr, pero en un momento dado tu cuerpo te pide descanso, ¿no? Descanso total, ¿no? Y eso lo hacemos todos los días, ¿no? No hay cuerpo que aguante sin dormir, ¿no? Estamos desconectados. Imagínense, en gran proporción lo estamos viendo, ¿no? En la mañana activo, se liberan neurohormonas que te van a poner así, en la tarde ya estamos entrando en la fase de repolarización y en la noche entramos en la fase total de reposo, ¿no? Absoluto. Bueno, acá está la difusión facilitada a través de canales, ¿no? Ahí está, y entiéndese que entre los canales también se encuentran las acuaporinas, las que son selectas para el pasaje del agua, que es lo que les pido para mañana lean, ¿ya? Esto también hemos visto, proteínas transportadoras, es para que lean también, ya lo expliqué. El transporte activo también ya lo expliqué, ¿no? En la cual dijimos que era necesaria el funcionamiento del ATP que iba contra el gradiente de concentración, ¿no? Esas son las características y que dentro de del transporte activo hay dos modalidades, el transporte activo primario y el transporte activo secundario, que eso sí vamos a complementar, ¿ya? Cuando hablamos de transporte activo primario, como dice acá, ¿no? Se ilustra por la bomba sodio-potasio TPasa. Esto, existen estas bombas, prácticamente les dije, son las que llevan al estado anterior de la célula, antes de la despolarización y la repolarización,
La bomba sodio-potasio TPasa devuelve, dice, fuera sodio, ingresa potasio. Eso es lo que está haciendo acá, mire. Bota sodio, 3 moléculas de sodio, ingresan 2 potasios. Está devolviendo todo a su sitio, todo para entrar en la fase de reposo. Como decir, ya vamos a dormir, chao sodio, ¿no? Ingresa potasio. Entonces, eso es lo que hace la bomba sodio-potasio TPasa, y como dije, hay otro tipo de bombas dependiendo dónde las encontremos. Por ejemplo, la bomba, y como tarea quedará, por ejemplo, en la primera gráfica que estamos viendo, qué tipo de bomba está funcionando en la regulación del ácido clorhídrico. Eso. ¿Cuándo le llamamos transporte activo primario? Pues simplemente al efecto que ejerce esta bomba en ese proceso, que él reconoce que el sodio siempre tiene que estar fuera y que el potasio tiene que estar al interior celular, ¿no? Entonces crea prácticamente, lo que está haciendo es crear acá se podría decir un sistema, ¿no? O un gradiente electroquímico de sodio favorable generado por esa bomba, ¿no? Si está yendo en contra del gradiente, la bomba sodio-potasio TPasa está generando esa modalidad de gradiente electroquímico favorable. Ya no es desfavorable, ya no va contra, sino lo hace favorable, porque lo que está haciendo es devolver todo a su sitio, ¿no? ¿Y el transporte activo secundario qué es? ¿Y qué hace? ¿No? Simplemente acá vemos y dice, se muestran las modalidades diferentes que hay de cotransporte, que puede ser, por ejemplo, sodio, aminoácidos. Ya van a entender ustedes cuando preparen su bolsita por qué es fundamental, por ejemplo, trabajar sodio, trabajar con dextrosa, y de por medio están mediando los aminoácidos. Miren, y nos está dando a entender de que aquí el sodio permite el ingreso o el pasaje de los aminoácidos al interior celular, ¿no? Igualmente, no hay fórmula que funcione donde el sodio prácticamente tiene la libertad de ingresar, ¿no? Eso es propio de la molécula de sodio, pero a la par. Bien sabemos que la glucosa no puede ingresar por cualquier sitio, pero es vital e importante sí que ingrese, sí. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a trabajar de manera paralela con el sodio para permitir ese pasaje, ¿no? Y vamos a ver que una vez que lo utiliza, hay un fenómeno de regulación, el sodio sale fuera. No hay problema, ya se queda dentro la glucosa, ¿no? Así como existe el cotransporte que facilita ingreso, ¿no? Me tengo, como dice, si voy de la mano con el sodio, ingreso, sea aminoácido, sea glucosa. Pero igualmente, ¿no? La bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Dentro de que ha generado prácticamente, no ese gradiente electroquímico de sodio favorable, ¿no? Puede generar también otro tipo de respuesta, que viene a ser el contratransporte. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy ejerciendo o facilitando el pasaje de sodio, este ingreso de sodio va a permitir que otro ion se movilice y salga fuera, ¿no? Y dentro de ellos el ejemplo característico es este de acá, que conocemos, el contratransporte de sodio-calcio. ¿Dónde se da eso? Para que lo entiendan un poquito más, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Ahí estamos viendo el transporte activo secundario. Miren cómo acciona la bomba sodio-potasio TPasa. Lo único que estamos viendo acá es que al unirse a la proteína transportadora, miren bien, se une a la proteína transportadora, se transforma en ADP y simplemente dice 3 moléculas de sodio se van fuera, ¿no? Y a cambio de eso ingresarán 2 moléculas de potasio. Estoy devolviendo las cargas positivas que en demasía están fuera y devolviendo lo que tiene que estar. Siempre sodio está fuera, siempre potasio está al interior celular, ¿no? Entonces, eso es la acción que genera una bomba, generando este tipo de transporte activo, ¿no? Dentro de 2 modalidades, el cotransporte, donde dijimos que requiero de la presencia de sodio, que se conoce que siempre tiene la facultad de ingresar al interior celular, se adosa el otro fármaco o sustancia o molécula para poder ingresar de manera conjunta, porque si no es así, glucosa sola no ingresa, señores, no ingresa, requiere
de la presencia de sodio para poder ingresar. Miren, todo el proceso ya está al interior y luego este sodio se regula, se va afuera, ¿no? Dijimos en relación al contratransporte, donde vimos de que ingresaba sodio y salía calcio, ¿no es cierto? Que vimos en el gráfico anterior. ¿De dónde y para qué? ¿Dónde es útil? Ustedes dirán, pues en el proceso, señores, de contracción y relajación del músculo liso cardíaco, del músculo liso bronquial, de muchos órganos inervados, ¿no? Y que hacen respuesta al sistema nervioso simpático y parasimpático, señores, ejerciendo diversos efectos. Dentro de los que más conocemos, por ejemplo, y sabemos muy bien que calcio es el promotor. Al ingresar al interior celular por su canal selecto, no ingresa, promueve al interior celular, y se le podría decir que calcio es un segundo mensajero en importancia radical, ¿no? Basta que ingrese calcio, miren lo que promueve: liberación de la sarcómera en este caso, depósitos de calcio que tenemos al interior celular, los que van a permitir el fenómeno de la contracción muscular, ¿no? Para posteriormente requerir de la segunda etapa, que corresponde al fenómeno de la relajación a nivel de la, en este caso, de la actina, miocina, ¿no? Que somos muy bien, ¿no? Se va a dar, es que, ¿qué cosa vamos a lograr? El fenómeno de la relajación perfecto. Entonces, para ese proceso, por ejemplo, calcio se tiene que guardar nuevamente la sarcómera, y el calcio restante se va afuera, pero facilitado, ¿por qué? Por esta bomba, o se puede decir por este intercambiador sodio-calcio que existe, ¿no? Es como, es un mensaje que está dando calcio desde el interior celular, le dice, ¿sabes qué? Voy a salir, sí, perfecto, no te preocupes, yo ingreso. A eso se le llama sistema de contratransporte, y dentro de ellos es famoso este tipo de regulación que hay en relación al calcio con el sodio, ¿no? Una sustancia se está moviendo a favor de su gradiente de concentración, ¿no? Se va afuera. ¿Por qué decimos a favor de su gradiente de concentración? Porque el calcio siempre va a haber al interior celular en cantidad, ¿no? Entonces se va afuera, ingresa sodio. ¿Y quién ha promovido este tipo digamos, de respuesta que tiene, digamos, la membrana celular? Está regulado por estas bombas famosas de sodio, potasio, tipeasa. Hay otra bomba, ya les dije la tarea que queda. Ustedes me explicarán qué hace, ¿no? Para que funcione. La bomba está generando ese tipo de gradiente favorable, ¿no? Para que se dé este segundo proceso, que es importante. No hay corazón que no sufra procesos de sístole, contracción, o diástole, relajación. Igualmente, en el caso si fuera así, por ejemplo, músculo liso bronquial, ¿no? Requerimos, si estuviera contraído por la enfermedad, que se relaje. ¿Quién promueve la relajación? Viene a ser, en este caso, la respuesta que genera el fármaco salbutamol, el agonista salbutamol, ¿no? Que va a generar la respuesta mediado por proteína G2, ¿no? Utilizando proteínas transportadoras, nunca ingresando al interior celular, solo dejando el mensaje fuera, ¿no? Para generar este tipo de fenómeno de relajación. Y dentro de eso, al interior celular lo que se ha dado es este proceso. Estamos eliminando calcio fuera y permitiendo el ingreso de sodio al interior celular. O sea, ese medicamento genera este tipo de respuesta, ¿ya? Mediado, en este caso, se le denomina contratransporte, generando ese fenómeno característico. Eso es lo que hace, en esencia, el salbutamol, ¿no? Vamos por los procesos de transporte de moléculas de elevado peso molecular. Rápido hablemos. Endocitosis, ¿qué quiere decir? Moléculas grandes que normalmente no va a ingresar, y también eso es lo que la membrana va a asumir, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de mi trabajo, solamente ingresan los que trabajamos ahí, ¿no? O en la casa solo ingresan los que trabajan ahí. Ahora, hay otro aspecto importante que la membrana dice: con peso determinado, un peso en Daltons determinado, no pueden ser obesos, es la característica.
la membrana celular también media esos procesos. Dice, solamente entran con X peso determinado, moléculas de 200 Dalton en promedio de medida, no otra, ¿no? Entonces, pero cuando hay una molécula grande que necesita ingresar, ya sea para generar una enfermedad o porque hay una necesidad de que esta molécula grande tenga que ejercer efectos a nivel intracelular, hay otros procesos a través de los cuales podemos lograrlo, y a esos, dentro de ellos, llamamos a aquellos, denominamos, por ejemplo, la endocitosis. Acá estamos viendo, miren, como la membrana celular, ¿no? Por eso decía, actúa, no es una simple pared de cemento, ¿no? Actúa y sabe su trabajo. Acá, por ejemplo, está generando una invaginación mediado por receptores, ¿no? Para que la molécula grande sea captada dentro de una vesícula o vacuola, ¿no? Está ya en el interior del citoplasma. Esta vesícula va a ser fagocitada por los lisosomas, que bien sabemos tienen ese trabajo, dejando libre a las macromoléculas. Un ejemplo de este tipo de tareas, por ejemplo, dicen los glóbulos blancos cuando atacan o fagocitan a las bacterias en afán de contrarrestar el fenómeno infeccioso. Y el otro fenómeno, que con este ya terminamos, no quiero cansarlos, viene a ser la endocitosis, ¿no? Cuando hablamos de endocitosis, estamos viendo acá tres fenómenos: la pinocitosis, la fagocitosis y la mediada por receptor. El objetivo aquí, ¿cuál es? Permitir también igual ingreso de moléculas grandes al interior de la estructura celular, ¿no? Igualmente que utiliza, ¿no? En este caso dice en pinocitosis, esta molécula o proteína disuelta en el líquido extracelular es englobado en invaginaciones de la membrana celular. Este tipo de estructura la va a dar, ¿no? E inmediatamente esta porción invaginada se independiza, ¿no? De la pared celular, ¿no? Formando en el interior, vemos acá, la vesícula o endosoma semejante a lo anterior, que contiene la proteína endocitada, y bien sabemos que los lisosomas posteriormente, ¿qué hacen? Fagocitan en este caso el endosoma y se queda la molécula al interior celular. La fagocitosis, igualmente lo anteriormente visto, y la endocitosis, donde también hay otro proceso a través del cual vamos a permitir que este ligando o molécula extraña de tamaño grande, fuera de los 200 Dalton, se una a través de un receptor que viene a ser la clatrina, ¿no? A nivel de membrana celular, formando, como dice acá, el complejo receptor ligando, ¿no? Y ella va a promover que sea, como dice, que ingrese al interior celular, pues se llama endocitosis, ¿no? Ingresa al interior celular, ¿no? Y al interior celular, posteriormente el lisosoma se encargará de liberarla, pero ya tenemos la molécula al interior, ¿no? Ya tenemos esa molécula extra al interior. Por ejemplo, esto es característico, por ejemplo, dicen en casos en los cuales, por ejemplo, ingresen las moléculas de lípidos que se van a adosar a la membrana celular para generar los famosos ateromas, ¿ya? Ese es un ejemplo característico. Lipoproteínas de baja densidad. La exocitosis va en el sentido contrario, ¿no? El endosoma formado logra captar a las moléculas que están dentro, que no las requerimos, y las sacamos fuera, ¿no? Nos acoplamos a la membrana celular y buscamos, en este caso, sacarlas, vaciar fuera el contenido. Eso es la exocitosis en pocas palabras. Terminamos, señores.